Hola chicos, bienvenidos. En este video vamos a ver la capacitancia equivalente en los circuitos capacitivos. A estas alturas ya sabemos qué es un capacitor, cómo es que funciona, ya podemos calcular la capacitancia en un capacitor de placas paralelas, también podemos encontrar la carga en una de sus placas y la energía almacenada en el capacitor. En esta ocasión vamos a aprender a obtener la capacitancia equivalente de los circuitos capacitivos. Por circuito capacitivo me refiero a un circuito en donde únicamente vamos a tener capacitores, porque también podemos tener resistencias y bobinas, pero en este caso vamos a tener circuitos puramente capacitivos. Ahora, un capacitor se representa de esta forma, con dos líneas paralelas. Esto es cuando el capacitor no tiene polaridad. ¿Qué quiere decir? Que no importa cómo lo conectemos, no tiene un lado positivo y un lado negativo. Son simplemente dos líneas paralelas. Esto me representa un capacitor. Y hay tres formas de configurar un circuito. La primera es la configuración en serie. En la configuración en serie conectamos la pata de un capacitor a la fuente y la siguiente pata al siguiente capacitor, la otra terminal al capacitor siguiente y el último capacitor pues va conectado a la fuente. La manera más clara de identificar un circuito que está en serie, nada más veanlo de esta forma, por aquí va a circular una corriente. Si yo de alguna forma abro el circuito en alguno de sus puntos, la corriente ya no va a tener un camino por donde fluir. En los circuitos en serie la corriente únicamente tiene un solo camino. Luego tenemos la configuración en paralelo. En la configuración en paralelo, las terminales de los capacitores están conectadas a las terminales de la fuente. En este caso, la corriente ya no va a tener un único camino, sino que va a tener tres caminos. Esta es la corriente principal que se va a dividir en estas tres ramas. Entonces, si yo quito uno de los capacitores o abro el circuito, por ejemplo, aquí, la corriente aún puede fluir a través de este capacitor o a través del capacitor número 3. No se interrumpe el flujo de corriente. Entonces esa es la manera de identificar cuando tengamos una configuración en paralelo. Y por último está la configuración mixta. En la configuración mixta ya tenemos una combinación de capacitores en serie y capacitores en paralelo. Ahora, cuando hablamos de capacitancia equivalente, nos referimos a que nosotros podemos encontrar cuál es la capacitancia que me dan todos los capacitores que yo tenga en mi circuito, conectados a mi circuito. En estos ejemplos de serie paralelo tengo 3 capacitores, pero podría tener más. Todos esos capacitores me dan una capacitancia equivalente. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, yo puedo representar estos 3 capacitores como un solo capacitor, con el valor que me representan estos 3 capacitores. Simplemente tengo que sacar cuál es la capacitancia equivalente de estos 3. Lo mismo sucede para el circuito en paralelo. Yo puedo encontrar la capacitancia equivalente que me dan estos 3 capacitores y representarlos como un solo capacitor. O sea, yo podría quitar estos 3 capacitores y poner un solo capacitor con el valor equivalente que obtuve y sería exactamente el mismo circuito. ¿Por qué? Porque a la fuente le da igual. La fuente lo que está viendo es una capacitancia total. No está viendo que hay capacitores de manera individual. Entonces yo encuentro la capacitancia equivalente y eso es la representación del circuito que yo tengo, pero con un solo capacitor. Ahora, para encontrar capacitancia equivalente es distinto cuando tenemos la configuración serie que la configuración paralela. Si yo quiero encontrar la capacitancia equivalente en un circuito en serie, lo que tengo que hacer es lo siguiente: tengo que encontrar el inverso de la suma de los inversos de las capacitancias de cada uno de los capacitores. ¿Sí? ¿Cómo saco los inversos? Sería 1 sobre el valor del capacitor. Y eso le voy a sumar el inverso de los n capacitores que yo tenga. Y cuando obtenga el resultado, al resultado le voy a sacar el inverso. O sea, voy a dividir 1 entre el resultado de la suma de los inversos. Vamos a verlo con números. Tenemos el siguiente circuito serie que tiene un capacitor de 4 microfaradios, un capacitor de 3 microfaradios y un capacitor de 1 microfaradios. Vamos a encontrar la capacitancia equivalente de este circuito. Este circuito serie tiene un capacitor de 2 microfaradios, un capacitor de 3 microfaradios y un capacitor de 1 microfaradio. Vamos a encontrar la capacitancia equivalente de estos 3 capacitores que están colocados en serie. Entonces vamos a hacer uso de la fórmula. Y me queda de la siguiente forma. La capacitancia equivalente va a ser igual a 1 sobre la suma de los inversos, que sería 1 sobre 2 por 10 a la menos 6 más 1
sobre 3 por 10 a la menos 6 más 1 sobre 1 por 10 a la menos 6. Vamos a obtener el valor de esta suma. Me queda que la suma de los inversos es igual a 1.83 por 10 a la 6. Ahora vamos a sacar el inverso de este valor. Voy a dividir 1 entre este valor. Me queda que la capacitancia equivalente es igual a 5.4 por 10 a la menos 7 faradios. Este valor equivale a estos tres capacitores. Yo podría quitar estos tres capacitores y colocar un solo capacitor de este valor. Aquí el resultado ya está correcto. Únicamente lo que vamos a hacer, lo vamos a pasar a microfaradios. Voy a recorrer el punto un espacio hacia la izquierda, me va a quedar 0.54. Ahora ya no va a ser por 10 a la menos 7, va a ser por 10 a la menos 6. Y recordemos que el prefijo, el por 10 a la menos 6 es micro, entonces yo puedo poner esto como 0.54 microfarad. Y puedo pasar de un circuito de 3 capacitores a un circuito con un solo capacitor, obteniendo la capacitancia equivalente. Para un circuito en paralelo es más sencillo, porque para obtener la capacitancia equivalente de un circuito configurado en paralelo, únicamente sumo los valores de las capacitancias, ¿sí? Desde C1, C2, C3 hasta N capacitores. Entonces vamos a retomar los mismos valores del ejemplo anterior y vamos a obtener la capacitancia equivalente de este circuito en paralelo. Entonces, aplicando aquí la fórmula, únicamente sumamos los valores de los capacitores, que en este caso serían 2 microfaradios más 3 microfaradios más 1 microfaradio. Eso me va a dar un total de 6 microfaradios. Y esta sería la capacitancia equivalente que me representan estos tres capacitores. Y ya puedo representar este circuito en lugar de 3 capacitores, únicamente un solo capacitor con un valor de 6 microfaradios, que es la misma capacitancia que me representan estos tres de manera individual. Y por último vamos a ver cómo obtener la capacitancia equivalente en un circuito mixto. Para este tipo de circuitos nosotros siempre vamos a empezar de derecha a izquierda. El capacitor más alejado de la fuente nos vamos a venir sacando las capacitancias equivalentes, dependiendo si en el camino nos vamos encontrando capacitores en serie o capacitores en paralelo. Vamos a ir aplicando las fórmulas que vimos anteriormente. Ahora vamos a empezar con este. Si vemos este circuito de derecha a izquierda, vamos a ver que tenemos estos dos capacitores que, si se fijan, están colocados en serie. ¿Sí? Aquí la corriente únicamente tiene un camino, entonces aquí yo tengo una configuración en serie. Voy a sacar la capacitancia equivalente únicamente de estos dos capacitores que están en serie. Recordemos que para capacitores en serie utilizamos la suma de el inverso de la suma de los inversos, y le voy a poner capacitancia equivalente 1. Ahora vamos a obtener la suma de los inversos, y la suma de los inversos me queda 1.2 por 10 a la 6. Ahora saco el inverso de esto, 1 entre 1.2 por 10 a la 6, y me va a quedar 0.83 microfaradios, o 0.83 por 10 a la menos 6. Ahora, esta parte, estos capacitores, yo lo voy a sustituir con un solo capacitor de este valor. Entonces ya reescribí el circuito. Quité esos dos capacitores y en su lugar coloqué un solo capacitor de 0.83 microfaradios. Les recomiendo que ustedes dejen el circuito anterior y vuelvan a escribir este más abajo, y conforme vayan obteniendo capacitancias equivalentes, vayan poniendo cada uno de los circuitos equivalentes que van obteniendo. Por si tienen algún error, sea más fácil regresarse y ver qué es lo que les salió mal. Ahora seguimos, como dijimos, es de derecha a izquierda. Y podemos ver que estos dos capacitores que están aquí están en una configuración en paralelo. El capacitor de 2 microfaradios y el capacitor equivalente que acabamos de obtener. Entonces, vamos a obtener la capacitancia equivalente de estos dos. Esto no lo podemos incluir, ¿no? Porque ya sería una configuración mixta y nosotros tenemos que hablar o capacitores que están en serie o capacitores que están en paralelo para poder aplicar cada una de las formas. Dijimos que cuando tenemos capacitores en paralelo únicamente hacemos la suma algebraica de sus valores. En este caso sería 2 microfaradios más 0.83 microfaradios, y eso me da un total de 2.83 microfaradios. Quiere decir que estos dos capacitores yo lo puedo sustituir por un solo capacitor de este valor, 2.83 microfaradios. Y ya reescribí el circuito, quité los dos capacitores que teníamos y puse en su lugar
un capacitor con el valor equivalente de 2.83 microfaradios. Entonces, como vemos, hemos obtenido la capacitancia equivalente de dos capacitores que estaban en serie y luego de dos capacitores que estaban en paralelo. Y por último nos queda esta configuración, que es fácil observar que está en serie. Entonces vamos a obtener la capacitancia equivalente de estos tres capacitores que están configurados en serie, y con eso ya vamos a haber terminado de obtener la capacitancia equivalente de todo el circuito que teníamos, todo el circuito mixto. Entonces hay que irnos paso por paso, ir buscando las configuraciones, si es serie paralelo, e ir aplicando las fórmulas. En este caso, como está en serie, pues va a ser el inverso de la suma de los inversos. Entonces sustituimos, tenemos esta suma de abajo, les va a dar 9.36 por 10 a la 6, y ahora hay que obtener el inverso de esto. Dividimos 1 entre este valor y vamos a obtener una capacitancia equivalente de 1.06 microfaradios. Y listo. Ahora ya podemos representar el circuito que teníamos originalmente con 5 capacitores como un circuito con un solo capacitor de 1.6 microfaradios, que representa la capacitancia total que me dan los 5 capacitores.